Hola, hola, hola. Bueno, continuamos. Voy a compartir la pantalla. Eh, Vamos a ver la unidad 5. A ver, esperen, ahí está compartiendo la pantalla. Bueno, aparentemente lo están viendo eso. Sí, ahí se ve, profe. Unidad 5, sistema de comunicación. Bueno, eh, acá digamos, a través de la historia, lo interesante es analizar cómo fue evolucionando, eh, digamos, las organizaciones laborales, digamos, organizaciones laborales y otras no laborales, digamos, porque mucha de la experiencia eh, que tenemos eh, eh, se originan en cuestiones que no eran tan laborales como la actividad digamos, de los ejércitos o eh, y era interesante porque muchas de las cuestiones que nosotros vemos o que analizamos nuestra, en nuestra actividad tienen que ver con cuestiones que fueron originadas en cuestiones de la organización de los sistemas bélicos, digamos, del ejército, de esa organización para defensa y ataque que fue surgiendo en las sociedades, ¿no? Por ejemplo, hasta hasta el siglo XVI, la ingeniería digamos, eh, estaba orientada hacia el tema de la guerra, o sea, los primeros ingenieros eran ingenieros militares, fueron los que, porque en la actividad de la guerra se construían puentes, se construían carreteras, o sea, mucha de la actividad relacionada con la guerra fueron los que introdujeron sistemas o conceptos para la actividad de la paz. Eh, Muchos de los avances, entre comillas, de la guerra, después fueron incorporados en la actividad digamos, cotidiana del hombre, ¿no? O sea, volviendo digamos, al siglo XVIII, Whitney empieza a hacer su desarrollo sobre la producción de armas de guerra, o sea, de fusiles o lo que se llamaban arcabuces, o ese tipo de instrumentos que usaban la pólvora y el plomo, y esa actividad después se llevó a otro tipo de industrias. Así que esta orientación o este desarrollo de todo lo que es tecnología, eh, se puede, digamos, redondear en la palabra, eh, digamos, qué dirección o cómo se guiaba a los grupos humanos o grupos de trabajo o los ejércitos para lograr un fin determinado. No es que se podía dejar a la libertad a las personas para que hagan, tenía que haber un fin determinado.
Y bueno, esto en la empresa también pasó lo mismo, o sea, a medida que se iba haciendo la actividad industrial cada vez más complejo, se necesitaba algún tipo de organización que orientara cómo se iba a hacer eso. Eh, se, se empezó a pensar en la cuestión de cómo guiar digamos, a los grupos humanos, eh, guiarlos en una dirección determinada. Es que no era una cuestión de dejar que las cosas se hicieran por sentido común o en forma natural, sino que había que lograr ciertos, orientar al trabajador o al soldado hacia un objetivo o un logro determinado. Y acá es cuando surge la cuestión de digamos, la revolución industrial, a donde empieza, primero se orienta a un concepto nuevo que es producir cada vez mayor cantidad de elementos o productos para satisfacer una cada vez mayor demanda de esos elementos, esos bienes. Recuerdan que el artesano no tenía establecido esas exigencias, sino que el artesano fabricaba y vendía porque, claro, porque los bienes eran escasos. No había problema digamos, digamos, desde el punto de vista de la producción no había problema de demanda, siempre había demanda. Lo que no había oferta. Eh, entonces, acá aparece en la producción, aparece la necesidad de el propietario de la fábrica o sus directores empezaron a necesitar de trabajar en una forma ordenada, ordenada para lograr los objetivos de la empresa. O sea, el dueño de la empresa se dio cuenta que necesitaba producir cada vez más bienes. Eso fue, digamos, el leitmotiv, por ejemplo, de Ford. Ford se dio cuenta que para que su empresa tuviera éxito, él precisaba producir cada vez más bienes. Porque a su vez él proponía, o el concepto era que sus mismos trabajadores podían ser consumidores del mismo producto que él fabricaba. Entonces él pensaba que, o sea, era como, digamos, como un principio, digamos, digamos, de cada vez más producción, cada vez más demanda, era un circuito óptimo, un circuito virtuoso. Y las empresas ya se dieron cuenta, o los directivos, o los propietarios, los directores, se dieron cuenta que tenían que orientar a los capataces para organizar su trabajo y después tenían que orientarlos y organizar el trabajo. En cierta manera, esta introducción del sistema de producción que aparece con Whitney, le exigía ya, no era el artesano que le decía
al aprendiz de que tenía que hacer tal cosa, sino que ya el artesano ya desaparece, aparece capataz, una persona que tiene una visión más global de todo, que por ahí no tenía la experiencia particular del artesano, pero que el capataz necesita esa capacidad de organizar el trabajo de otros y no tanto conocer el detalle de cómo se produce. Y además aparece la necesidad de, digamos, de la relación personal con los obreros. Una buena relación le daba lugar a mejores resultados desde el punto de vista productivos, que él podía mejorar o incentivar a sus trabajadores con el pago. O sea, acá aparece la cuestión de cómo incentivar al trabajador estimulándolo con cuestiones pecuniarias, o sea, con dinero. Y en esta época, digamos, allá ya estamos ya en plena revolución industrial, lógicamente que aparecen gente que empieza a estudiar cómo es la producción para lograr ese objetivo de mayor producción. Entonces, bueno, hemos hablado de Frederick Taylor, que empieza a estudiar lo que se llamó la dirección científica del trabajo o dirección científica industrial moderna, a donde él empieza a hacer ese análisis de las tareas que hace al obrero. Tenemos que ubicarnos que mucho de lo que estudiamos respecto a la revolución industrial tiene que ver con los talleres textiles. Acá había otras personas como Bagage o Town. Bagage es una persona que estudió mucho la parte industrial digamos, en la producción industrial textil. Babbage es una persona que fue uno de los primeros que empezó a utilizar sistemas de tarjetas ranuradas para destino para la hilandería. Él diseñó máquinas para producir telas con unas tarjetas perforadas que le permitían, por ejemplo, hacer ciertos dibujos en la tela y para fabricar ya no una tela lisa, sino una tela estampada con alguna forma digamos, especial. Y Babbage fue una de las primeras personas, digamos, que empieza digamos, ya a trabajar en detalle de cómo operaban las máquinas para ir mejorándolas. Babbage es uno de los pioneros en lo que se puede considerar en el tema que aparece a mitad del siglo XX, que es la computación, porque el sistema ese de tarjetas perforadas o ranuradas para la producción se utilizó en
en la computación para la operación de ciertos sistemas de computadora que utilizó, diría como 80 años después de haberlo desarrollado, la empresa IBM. Entonces toda esta gente, Babbage y Town, fueron personas que se iniciaron en ciertas actividades que después todavía siguen vigentes. Entonces Taylor empieza a darse cuenta de que la dirección la dirección no sabía cómo hacer las tareas, lo único que hacía era le daba los lineamientos o le daba la dirección hacia donde deberían ir, y que necesitaban otras, digamos, contribuciones para que el trabajo se pudiese realizar. Por ahí la dirección lo que sabía que querían producir un determinado elemento, pero por ahí no tenía el detalle de cómo llegar hasta ahí. Entonces Taylor empezó a trabajar sobre herramientas fundamentales para desarrollar la dirección de trabajo. Bueno, acá como dicen, Taylor trabajó para empresas, esta Bethlehem Steel y Link-Belt son empresas industriales de gran envergadura. La primera Bethlehem era una empresa de la parte de siderurgia, en el cual había, digamos, gran cantidad de personal involucrado, y entonces necesitaba un orden bastante sofisticado para que, digamos, para poder lograr los objetivos que se buscaban. Bueno, Taylor recién en 1911 publicó muchos libros, ¿no? Pero en 1911 publica Los principios de la dirección científica, donde ya identifica básicamente su actividad y cómo considerarlo, o sea, le dio un nombre. Por supuesto, ojo, Taylor no trabajaba solo, sino que, como yo les dije, Taylor, Babbage y Town, y todos, digamos, de alguna forma trabajaban y iban adaptando experiencias de otros para ir mejorando los procesos y más que nada los resultados. Y entonces, bueno, acá en el libro de Principios de Dirección Científica empieza a hacer un poco de cátedra o de docencia de qué es lo que hay que hacer para lograr los objetivos que se está buscando, ¿no? O sea que una de las cuestiones es, ya estamos pensando en aprovechar la experiencia para disminuir lo que se llama la pérdida inmensa en la producción. O sea, él empieza, creo que les comenté,
que Ford, por ejemplo, era una persona sumamente inteligente y él, parte de su inteligencia se orientó justamente para disminuir las pérdidas, porque fundamentalmente él, él pensaba que la economía estaba en todos lados, no estaba solamente en la producción. Creo que les comenté de que Ford tenía en la empresa de Detroit, eh, llegó a tener 100.000 empleados. Producía su propia energía eléctrica, que en ese momento estaba en sus principios. Y la producción de energía eléctrica lo generaba con carbón o con leña, y que hasta el polvo de carbono que no se podía quemar, lo convertía por un proceso industrial que se llama, lo convertía en lo que se llaman briquettes, o sea, unas pequeñas cubos de carbón prensado que podía volver a usarse en las calderas para generar energía. Entonces, él, él se daba cuenta que no había que malgastar nada. Él, por ejemplo, eh, él, la industria automotriz es una industria, digamos, de ensamble, no es propiamente, o gran parte de su actividad no es fabricar, sino ensamblar partes. Y tal es así que ustedes, este, si analizan cualquier auto, digamos, van a encontrar que, por ejemplo, en la industria automotriz argentina, los autos, si uno desarma un vehículo, va a encontrar que el auto tiene repuestos o partes de distintos orígenes. Es una producción integrada, que quiere decir que nosotros, por ejemplo, en la Argentina, por ahí producimos rodamientos, SKF o SNR, que se usan para armar vehículos, o ciertas partes de los vehículos. Pero, no sé, algunas partes de esa, por ejemplo, los amortiguadores, por ahí vienen de Brasil o vienen de Italia. Y las llantas de rueda vienen de Chile. Y nosotros a su vez exportamos rulemanes o piezas de la calefacción a otros países. Entonces, en realidad, cuando uno analiza, hace un despiece de un vehículo, va a encontrar que, aunque dice que es 100% industria nacional, va a encontrar componentes importados, porque el régimen de automotriz tiene conceptualmente, incorpora esas piezas importadas con ese intercambio de partes que hay con el exterior, lo que se llama se nacionaliza. Entonces un amortiguador brasilero se nacionaliza, se dice que es de producción nacional, pero en realidad no, está fabricado en otro país. Bueno, entonces parte de lo que propone Taylor era eliminar digamos, la pérdida de materiales, o sea, la pérdida de esfuerzo, fundamentalmente, no solo materiales, sino de esfuerzos. Y
lo importante conceptual es que una buena empresa no necesita hombres extraordinarios, sino que necesita hombres normales, pero bien dirigidos. Y bueno, que él propone que la mejor organización es una organización basada en reglas, leyes y principios bien definidos. O sea, cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Después acá, estamos hablando de un ordenamiento de la producción. O sea, aparece Henry Gantt. Gantt es una persona que empieza a trabajar sobre lo que se llama la programación del trabajo. Gantt no estaba orientado tanto a la parte técnica como a la parte de tiempos, y Gantt es muy conocido digamos, en toda el área de organización industrial por sus estudios de tiempo y movimientos de la producción. Estudió la parte de qué pasaba con el aumento de sueldo de los trabajadores, qué pasaba con el tema de la producción y las ventas, o sea, la relación esa económica, que también era importante. El, en la Primera Guerra Mundial, Gantt empezó a trabajar, y acá es a donde se cruza la producción con el tema de la guerra. Empezó a trabajar con digamos, el desarrollo del estudio digamos, de los gráficos de tiempo para, digamos, considerando a la actividad bélica como una producción, como una actividad de producción. Entonces, con diagramas digamos, de tiempos, empezó a colaborar en el esfuerzo bélico para que se, digamos, analizara el rendimiento digamos, de los equipos bélicos para lograr ciertos objetivos, lo cual era lógico. O sea, necesito tantos, no sé, tanques o camiones para hacer una determinada operación bélica, y necesito tantos soldados, qué eficiencia tenía cada soldado, qué podía aportar cada soldado. Este estudio fue muy importante de los tiempos, ¿no? Porque logró mejorar, digamos, el resultado digamos, de la guerra, ¿no? Desde el punto de vista digamos, de efectividad. No o sea, uno lo puede pensar de que la guerra era un esfuerzo, digamos, que podía tener un objetivo noble, digamos, pero digamos, con la programación se lograba, digamos, que fuese más efectivo. Acá es importante, respecto a considerar la actividad bélica como una producción, los que por ahí leen algo de historia y la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho, se escribe mucho respecto a lo que se llamó la Guerra Relámpago,
de Alemania. La guerra relámpago de Alemania significaba que hacían ataques orientados, puntuales, digamos, en gran escala, pero en ciertos, para abrir brechas en los frentes, y avanzaban de una forma tan rápida, por eso se llamaba la guerra relámpago, porque era como si golpeara un relámpago el frente. Y una de las cuestiones interesantes en esta guerra relámpago, en el caso de la Segunda Guerra, ya estoy en la Segunda Guerra Mundial, eh, el uso de drogas este, para estimular al soldado. Usaban la metanfetamina, el pervitin, para estimular a los soldados. Entonces experimentaron y se dieron cuenta que drogándolos, podían lograr que los soldados pudieran marchar durante 3 días y sin dormir, y avanzando a un ritmo muy importante. Lo cual dejó perplejos a los enemigos, porque nunca se imaginaron de que el ejército alemán iba a avanzar con tal velocidad, porque el ejército dependía de la velocidad en la cual marchaban los soldados, salvo que tuviesen transporte masivo que no tenían para mover grandes ejércitos. Por supuesto que al cabo de los 3 días los soldados estaban destruidos, ¿no? Físicamente, tenían que dormir para recuperar, porque si no se morían. Pero eso es alguna de las cuestiones, digamos, y que me refiero a que digamos, las técnicas del estudio industrial digamos, que surgen de la actividad bélica o del estudio de la guerra, después pasan a la industria y después vuelven a digamos, a la guerra. Y acá aparece la pareja Gilbreth, que son que empiezan bueno, acá empiezan a pensar ya al trabajo como una actividad humana, y, y cómo ellos estudiaron cómo hacerla mejor y más, digamos, más humana, o más orientada hacia que el hombre no es una máquina. Porque, digamos, en la revolución industrial, conceptualmente se pensaba, se empezó a pensar que el hombre era una máquina más dentro de la empresa. Eh, eh, y entonces, bueno, ellos empiezan a estudiar de que, bueno, a ver cómo podemos humanizar esta actividad. Piensen en, estamos más o menos en la misma época. ¿Se acuerdan el estudio de Hawthorne, de la General Electric, que habíamos visto, a donde se estudió la actividad de la empresa, la General Electric, que se empieza a ver la importancia de la persona como una, digamos, no como un engranaje dentro de una empresa, sino como una persona, digamos, digamos, en el contexto humano había que realizarlo. Entonces,
Gilbreth, el matrimonio trabajó, digamos, complementó la dirección científica con la parte humana. Después aparecieron Harrington y Emerson, que establecen principios de eficiencia en la actividad, que eran ideales claramente definidos, el sentido común, consejo competente al obrero. O sea, fíjense que empieza a analizar, digamos, a la persona, al obrero, no como una parte de la máquina, sino ya que había que convencerlo de lo que estaba haciendo. La disciplina, el trato honesto. Bueno, y acá aparece ya en la parte organizativa la necesidad de registrar la actividad digamos, de producción. O sea, esta ya es la parte administrativa o burocrática de toda la actividad, donde empiezan a aparecer cuestiones de registro de la producción. Todo esto complementa lo que es el estudio científico, o sea, fue enriqueciendo el estudio científico del trabajo, la dirección científica, con todas estas cuestiones, digamos. Fueron desarrollando cuestiones complementarias del trabajo de Taylor. Y finalmente aparece Kimball, otro que estudió. Fíjense que estamos todos analizando cuestiones que están al principio, digamos, que ocurren al principio del siglo XX, 1913, aparece la importancia de que la persona, los gerentes, que además de saber, digamos, la actividad, que tenga una personalidad, que sean, que puedan organizar administrativamente a la empresa. O sea, ya además de habilidades técnicas necesitaban otras habilidades. Y eso es lo que ustedes van a necesitar cuando estén desarrollando la actividad digamos, del campo de la higiene y seguridad. Porque no solamente tener dominio de la actividad propia, sino cómo organizar administrativamente esos trabajos que ustedes estén viendo, y que por ahí, haciendo una reorganización del trabajo que se está haciendo, pueden lograr mejorar inclusive la seguridad y mejorar la producción, porque las dos cosas van de la mano, ¿no es cierto?